Bienvenidos a todos. En esta instancia vamos a trabajar sobre el concepto de visión sistémica de organización partiendo de lo que es la teoría general de sistemas. Es importante que reconozcamos a la empresa como un conjunto de partes que están interrelacionadas y donde cada una de las áreas o cada uno de los procesos está relacionado con el otro en pos de lograr el objetivo de la organización. ¿De qué hablamos cuando hablamos de visión sistémica de la organización partiendo de la teoría general de sistemas? Por ejemplo, tenemos una empresa de fabricación de verduras, ¿sí? ¿Qué hace una empresa de fabricación de verduras? Una empresa de fabricación de verduras lo que hace es, va a elaborar un proceso productivo en donde el producto final van a ser las distintas aberturas, puertas, ventanas que en definitiva el cliente ve en las distintas empresas que venden estos productos, ¿sí? ¿Cómo funciona una fábrica de aberturas desde el punto de vista de la visión sistémica de la organización? Vamos a tener, por un lado, todo lo que son las entradas, ¿sí?, a ese sistema que va a estar formado por procesos que tienen que ver con, por ejemplo, el proceso de compras, que es el proceso que se encarga de conseguir todos los insumos que se necesiten en la organización para poder iniciar el proceso productivo, ¿sí? Entonces, hay una estrecha relación entre lo que es el proceso de compras, ¿sí?, y el proceso productivo. Entonces, una vez que ingresan al sistema las materias primas, ¿sí?, que son todos los insumos necesarios para elaborar la producción, inicia el proceso productivo. En ese proceso productivo pueden pasar muchas cosas. Es importante que tengamos en cuenta que va a estar conformado ese proceso productivo por maquinarias, ¿sí?, por personas, ¿sí?, distintos tipos de recursos que van a ayudar y colaborar a la transformación de ese insumo o de esa materia prima en el producto final. Este proceso productivo va a estar íntimamente relacionado después con lo que va a ser la salida, el proceso de ventas, ¿sí? El proceso de ventas no puede funcionar si el producto no está terminado. Entonces, existe esta visión sistémica de la organización, hace referencia justamente a que todos los procesos dentro de una organización están relacionados unos con otros y que no puede existir uno sin el otro. O sea, no puede haber un proceso de ventas si no hay producto y no hay un proceso productivo en el medio que funcione de manera eficaz. Por otro lado, lo que hemos mencionado son lo que se llaman procesos operativos. Existen dentro de las organizaciones otros procesos sin los cuales tampoco la empresa puede funcionar, como por ejemplo un proceso de gestión de recursos humanos, donde en realidad, ¿qué hace recursos humanos? Lo que hace es seleccionar a las personas. Si no existe un proceso de recursos humanos que seleccione a las personas con las aptitudes y las capacidades que se requieren, seguramente los procesos no van a funcionar. De la misma forma no van a funcionar si no se los capacita, ¿sí? Existen también otros procesos de soporte, como puede ser un proceso de informática, de tecnología, ¿sí?, que hoy las organizaciones prácticamente diríamos que no existe una organización sin un área de sistemas, ¿sí? Un área de finanzas, un proceso de finanzas, ¿sí?, que está mirando el presupuesto que tiene la organización para poder funcionar. Todos estos sistemas o subsistemas de una organización están íntimamente relacionados y a eso se refiere la visión sistémica de una organización, a que todas las áreas están relacionadas y que no puede existir una empresa sin una de estas áreas. Los invito ahora a que vamos a hacer la actividad y nos vemos a la vuelta. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han trabajado en la actividad, por lo que a continuación, para que puedan evaluar si han comprendido efectivamente la consigna y han procedido de manera correcta, en pantalla podrán ver la forma indicada de llevarla a cabo. Tengan en cuenta que existen algunos distractores entre las palabras listadas.
bienvenidos. Ahora lo que vamos a ver vamos a tratar de entender que para poder ver a la organización como un sistema, es fundamental tener en cuenta que existen ciertos componentes que siempre van a estar presentes a la hora de ver a la organización como un sistema, tal como dijimos. ¿Cuáles son estos componentes? Tenemos, por un lado, las entradas del sistema, ¿sí? Que es todo lo que ingresa para que el sistema se ponga en funcionamiento. Tenemos las salidas, que va a ser el producto final de ese sistema. Tenemos los diferentes procesos que hacen que el sistema funcione como tal y la organización funcione como un sistema. Tenemos el contexto, ¿sí? Que es muy importante tenerlo en cuenta porque las organizaciones no funcionan por sí mismas independiente de lo que pase afuera, ¿sí? Entonces, desde lo que pasa en el gobierno, desde lo que pasa con el clima, desde la situación económica del país, todos son variables que influyen directamente en el funcionamiento de una organización como sistema. Por ende, no podemos estar ajenos al contexto en el que estamos inmersos. Por otro lado, otro de los componentes fundamentales es la retroalimentación. En los sistemas, en las organizaciones, siempre es importante tener en cuenta la retroalimentación, que normalmente viene ¿de dónde? De los clientes, o sea, que nos dan sus opiniones, sus percepciones. Entonces, es importante tener en cuenta todos estos componentes. Por supuesto que estos componentes, si bien son los mismos, o sea, las entradas, procesos, salidas, el contexto, la retroalimentación, siempre van a variar rotundamente según el tipo de organización de la que estemos hablando. ¿Por qué? Si hablamos de una empresa, por ejemplo, productiva, ¿sí? Como puede ser el ejemplo de una empresa que produce zapatillas, no van a ser las mismas entradas, el proceso, las salidas, por ejemplo, que en una empresa de desarrollo de software, ¿sí? A veces nos resulta mucho más fácil pensar en una empresa productiva, ¿sí? Porque es más tangible, y nos cuesta más pensar en la posibilidad de una empresa de servicios, ¿sí? Entonces pensemos cuáles podrían ser estos componentes en una empresa de desarrollo de software, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las entradas o los insumos necesarios para que una empresa pueda proveer un sistema de gestión? Por ejemplo, un software de gestión es el producto final de esta organización que estamos poniendo como ejemplo. ¿Qué vamos a tener como entrada? Seguramente la empresa va a requerir tener determinados programas o lenguajes específicos para poder programar los sistemas que quiere ofrecer. Dentro del proceso productivo va a ser clave las personas o los programadores que manejen esos lenguajes que la empresa eligió para poder desarrollar sus sistemas, ¿sí? Y la capacitación que estas personas tengan. Y la salida va a ser ese software de gestión, ¿sí? Que vamos a vender a los clientes y que después, en la medida que los clientes lo vayan poniendo en funcionamiento y nos vayan retroalimentando, seguramente va a haber que hacerle algunas mejoras para la puesta a punto, ¿sí? Y hay que tener en cuenta también el contexto, la competencia. Existen muchas empresas de desarrollo de software que ofrecen distintos tipos de sistemas, entonces ver qué ofrece la competencia, los precios, qué ventajas competitivas podemos tener nosotros respecto al resto de las organizaciones que ofrecen los mismos servicios o productos. Los dejo con la siguiente actividad, nos vemos a la vuelta. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad, por lo que a continuación, para que puedan evaluar si han comprendido efectivamente la consigna y han procedido de manera correcta, en pantalla podrán ver la forma indicada de llevarla a cabo.
Para poder llevar a cabo los procesos en una organización, existen distintos flujos de información que se requieren para que estos procesos funcionen, ¿sí? Es importante que ustedes sepan reconocer y conozcan cuáles son los flujos que existen en una organización sin los cuales la empresa no podría funcionar. Estos flujos son flujo de autoridad, flujo de material de trabajo, flujo de información y el flujo de procesos de decisión. ¿Qué significan estos flujos? El flujo de autoridad, por ejemplo, determina que en cada proceso que se desarrolle va a haber una figura que es quien estipula los objetivos, que hace seguimiento, quien fija las pautas de trabajo. Siempre va a haber una figura que marque la autoridad dentro de cualquier proceso. El flujo de material de trabajo va a ser justamente todos los materiales que se requieran para poder elaborar estos procesos, ¿sí? Estos procesos productivos, y la información que acompaña a esos materiales, ¿sí? Por ejemplo, si una empresa va a comprar determinada materia prima que necesita para su producción, eso seguramente va a ir acompañado a la hora de que nos lo entreguen de un remito o de información que después va a ser procesada en la empresa para generar reportes que nos ayuden por ejemplo, el control de inventarios, presupuesto y demás. Otro de los flujos que es fundamental es el flujo de información en sí mismo. O sea, en toda organización fluye la información de un proceso a otro y sin información es imposible poder tomar decisiones, ¿sí? La base de la toma de decisiones tiene que ver con contar con información. Para contar con información es importante tener datos que nos permitan obtener esa información a través de reportes que nos van a permitir tomar las decisiones. El siguiente flujo que tenemos es el flujo de los procesos de decisión. ¿Qué significa esto? Significa que en cualquier proceso que haya en una organización, en cualquier empresa, siempre va a haber procesos de decisión que se van a nutrir de todos los otros flujos que mencionamos antes, pero fundamentalmente, como dijimos, de la información, ¿sí? Va a haber gente en cada uno de los procesos que va a tomar decisiones con el fin de ir mejorando los procesos productivos día a día. Bueno, veamos ahora un ejemplo de cómo se integran dentro de una organización todos estos flujos que hemos venido conversando. Por ejemplo, supongamos que tenemos una empresa que vende un servicio, una obra social, por ejemplo. Vamos a tener, por un lado, el flujo de autoridad. Pensemos en el proceso de venta, ¿sí? En el proceso de venta vamos a tener equipos, ¿sí? Equipos de vendedores, donde va a haber un coordinador que conduzca a cada uno de esos equipos y que va a ejercer el rol de autoridad, ¿sí? Entonces es quien va a tomar las decisiones, es quien, por ejemplo, va a asignar los recorridos que tendrán que hacer los vendedores para salir a vender el producto que ellos ofrecen, ¿sí? Por este lado, entonces, tenemos ya el flujo de autoridad. Después tenemos el flujo de material de trabajo. Por ejemplo, ¿cuál sería el material de trabajo que requieren estos vendedores para salir a trabajar? Y bueno, van a necesitar seguramente folletería de la empresa, donde muestren las características de los productos. Van a necesitar seguramente un celular para mantenerse en contacto con clientes, con compañeros, con sus jefes y demás. Y seguramente, tal vez, alguna solicitud, algún material que puede ser digital o en papel, ¿sí? Donde cuando ellos vendan el producto, suscriban al cliente a través de esa solicitud, ¿sí? Esos van a ser el flujo de material de trabajo. Después, ¿qué vamos a tener? Flujos de información. ¿Por qué? Porque en cada instancia de venta, ¿sí? Los vendedores van a obtener información sobre las necesidades que tienen los clientes. Entonces, de repente, si el producto, por ejemplo, que estamos ofreciendo no tiene una cobertura de la parte odontológica y la mayoría de los clientes tienen esta necesidad, eso es información que le va a ser útil a la organización para poder mejorar cada vez más sus productos, ¿sí? Y por otro lado vamos a tener el flujo de decisión, ¿sí? Que va a implicar que con esa información de, por ejemplo, que la obra social debería tener una cobertura que permita acceder a la gente al servicio odontológico, con esa información de la necesidad de los clientes,
los directivos de la organización van a tomar decisiones para poder ofrecerles este tipo de productos. Vamos a hacer la actividad, nos vemos a la vuelta. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han trabajado en la actividad, por lo que a continuación, para que puedan evaluar si han comprendido efectivamente la consigna y han procedido de manera correcta, en pantalla podrán ver la forma indicada de llevarla a cabo. Vamos a trabajar ahora sobre el concepto de diseño de la estructura. Es importante que tengamos en cuenta que a la hora de crear una estructura organizacional o incluso rediseñarla, debemos tener en cuenta que existen diversas formas de representar a la organización gráficamente y que dependerá del objetivo que queramos lograr, cómo la vamos a representar o cómo vamos a diseñar esa estructura, ¿sí? Existen distintas formas de diseñar la estructura organizacional. Por ejemplo, si quisiéramos delimitar claramente cuáles son las jerarquías de una organización, cuáles son las relaciones que existen entre los diferentes puestos y las diferentes jerarquías, vamos a utilizar el organigrama tal como estudiamos, ¿sí? También existen otros tipos de diseño, como puede ser, por ejemplo, el gráfico piramidal, que también nos permite, al igual que el organigrama, ver las diferentes jerarquías y algunas relaciones, pero graficado de otra forma, como forma de pirámide, ¿sí? Otra de las formas de diseño de estructura que tenemos y que se utilizan mucho en la organización tienen que ver también con los cronogramas que por ahí se diseñan dentro de la organización a la hora de hacer un proyecto, ¿sí? Para eso se suele utilizar, por ejemplo, el diagrama de Gantt, ¿sí? Que el diagrama de Gantt nos sirve para poder elaborar un proyecto visualizando gráficamente las distintas etapas del proyecto, los puntos de control, quiénes son los ejecutantes, ¿sí? Y podemos verlo gráficamente. También existe el diagrama PERT, que es otro diagrama similar al Gantt, que nos sirve de cronograma para ver cómo realizar un proyecto, cuáles son los tiempos y ver cuál es el camino crítico, las actividades críticas necesarias para poder lograr ese resultado. Veamos un ejemplo. Supongamos que somos asesores de empresas que nos contratan en una organización y que nos piden que los asesoremos porque la realidad es que las personas no saben de quién dependen, cuáles son sus funciones, qué es lo que tienen que hacer, cuáles son las relaciones que existen en la organización. Cuando llegamos a la empresa vemos que no están claramente definidos los roles, que no está claramente definidas las jerarquías, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos como asesores? Lo primero que hay que hacer es decir, bueno, ¿esta organización cuenta con un organigrama? La realidad es que no. O sea, cuando una organización no cuenta con un organigrama, ¿qué es lo que pasa? No se conocen las jerarquías, un colaborador que está trabajando no sabe a quién tiene que acudir para pedirle un permiso, por ejemplo. Entonces, lo primero que hay que hacer es diseñar ese organigrama teniendo en cuenta que va a tener que tener una figura principal, un gerente, un director. Por supuesto que los puestos van a depender
del tipo y tamaño de organización, ¿sí? Por ahí, si hablamos de una micropyme, no vamos a necesitar tener un director y tal vez con un gerente general es suficiente, ¿sí? Entonces las jerarquías también van a depender, o los niveles jerárquicos, la cantidad de niveles jerárquicos van a depender del tamaño de la organización, ¿sí? Lo que es importante tener en cuenta que va a haber que organizar de manera tal que la gente pueda gráficamente visualizarse dónde está ubicado él, ¿sí? Supongamos que yo soy asistente contable, entonces, bueno, estoy ubicada en la parte más baja de la organización. Arriba mío, ¿quién va a estar? El jefe contable, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo ya voy a saber que yo voy a tener que acudir al jefe contable para cuestiones que tengan que ver con permisos, consultas, pedidos de toma de decisión y demás, ¿sí? Es fundamental entonces que en una organización esté claramente definido el organigrama porque es lo que muestra las relaciones, las interrelaciones entre los distintos puestos y las relaciones jerárquicas. Bueno, a partir de todos los conceptos que hemos ido trabajando, están ya en condiciones de hacer la actividad práctica integradora, la cual es condición para que puedan regularizar la materia. Éxitos.